Bueno, ahora sí, empezamos nuestro encuentro. Estamos grabando bien. Tuvimos, como se habrán podido dar cuenta, varios inconvenientes técnicos con la grabación, con el funcionamiento de los foros, con los mensajes. Así que vamos a ordenarnos un poco. Primero lo que hacemos es revisar rápidamente lo que fue la presentación y la clase 1, y después nos ponemos a punto con la clase 1, y después en la segunda sección de la videoconferencia vamos a la clase 2 y lo que se viene, ¿sí? O sea, para organizar un poco nuestro trabajo. Bueno, teníamos la presentación, ¿sí? De paso revisamos cómo funcionamos, y los materiales que empiezan a aparecer. El programa simplemente está publicado para que tengamos una idea de cómo funcionamos, cuál es la línea de la cátedra, para dónde vamos, los objetivos. No sé si es necesario imprimirlo, sí al menos mirarlo una vez para enterarse de qué se trata y ir viendo más o menos dónde nos paramos y por qué. El documento que sigue es el cronograma 1, vamos publicando cronogramas por 4 o 5 clases, más o menos, de acuerdo a los objetivos que vamos desarrollando. Tenemos las primeras 4 o 5 clases en el cronograma. Las presentaciones, divididas en 3, la presentación de la cátedra que hace Marinés, que es la adjunta a cargo, en un video. Mi presentación, que es un poquito más formal, por escrito, porque nos vemos siempre. Yo soy el tutor del taller. Y el foro café, entramos rápidamente para ver. A ver, ahí no se ve. Ahí se ve un poquito mejor. ¿Dónde tenemos que presentarnos? Es un foro informal, un foro café, un foro informal, donde nos presentamos brevemente y decimos, compartimos con el resto cuál es la expectativa de cursar francés de este taller. Están ya con la respuesta casi todos, por lo menos hasta los que se presentaron hasta hoy a la mañana temprano. Todo el mundo revisa, por favor, de tener su respuesta después. La manera de responder correctamente a la primera ronda de café es aquí, en el responder. Algunos respondieron a las presentaciones de otros compañeros y alguno a lo mejor se nos perdió. Por eso les pedimos de revisar que todo el mundo tenga su respuesta a la presentación. Cada tanto tenemos un foro café, vamos evaluando cómo van las cosas, lo que va bien, lo que son las dificultades, lo que hay que ajustar, y nos sirve mucho para el funcionamiento de nuestro taller. Clase 1. Recordamos por las dudas. Los jueves es el día de francés. El jueves es el día que aparecen las publicaciones más importantes, ¿sí? Es como ir a clase, a la facultad, el jueves para el taller de francés. Publicamos la clase, que es la unidad mínima de trabajo, que es donde se desarrolla el trabajo principal, que tiene que ver con los textos y con la lectura de textos, y esa clase viene acompañada siempre, o casi siempre, de los apuntes, ¿sí? En francés, las notes, ¿sí? Donde desarrollamos algún tema de gramática, proponemos alguna actividad adicional, ampliamos algunos de los temas que fuimos viendo en las clases. El foro 1, que algunos entendieron, que otros no, los foros de clase, o sea, además de publicar la clase y los apuntes, aparece un foro de clase donde lo que tengo que, digamos, en lo que puedo participar y lo que puedo poner en el foro de clase son las dudas y las consultas sobre los temas que se desarrollan, sobre lo que aparece en el apunte, algo que no se entiende, algo que hay que revisar, alguna duda, alguna consulta muy particular, ¿sí? El foro de clase es para eso. Si tenemos que resolver actividades, habilitamos un foro especial para las actividades, como el que vamos a ver ahora, o un espacio tarea para subir la tarea, o acordamos cuál es el espacio en el que compartimos y comentamos las tareas de todo el grupo. Vamos a habilitar ya el foro de las actividades de la clase 1. Y revisamos la clase 1, por las dudas. La clase 1 es la presentación de la metodología más que de algunos elementos lingüísticos, y es lo que nosotros titulamos la clase 0, ¿sí? Porque empezamos desde
absolutamente cero. La explicación, todo lo demás, las capas en las que subdividimos el texto para trabajar. Estamos en la primera capa que tiene que ver con el análisis de la imagen que presentan los textos, imagen en concepto amplio, ¿sí? Es el primer abordaje, el primer trabajo del texto. La explicación teórica y nuestro primer texto. Esto es un texto, es una BD, es una bande dessinée en francés, es una historieta, ¿sí? Y es una historieta muy particular donde el autor trata de convencernos de algo, concientizarnos sobre un problema que tiene que ver con África y un mapa de África muy particular que está dando ya el anticipo del tema. Con esta BD, que era nuestro primer trabajo de clase, teníamos algunas preguntas y algunas consignas para resolver. Primero, observar atenta y detenidamente la BD. Nuestro primer trabajo con cualquier texto es el de observar. ¿Sí? Antes de empezar a leer línea por línea, palabra por palabra, e ir a la traducción o a la lectura lineal, que son las cosas que nosotros no hacemos, primero observo. ¿Sí? Observo todo el armado del texto, toda la imagen que tiene el texto. Hay textos que tienen imagen un poco más rica, hay textos que tienen imagen más pobre, pero todos tienen una imagen que nos permite hacer ese análisis de anticipación antes de entrar a trabajar el texto. Lo que se observa detenidamente en esta BD son muchos indicios importantes respecto de la postura del autor, el eje temático, cuál es el tema concreto, más o menos el artículo que acompaña esta BD, de qué puedo hablar. Tengo una idea bastante clara. La pregunta, a partir de la observación, ¿qué cree estar viendo? Lo que anticipamos recién, el mapa de África, los problemas en África, los refugiados y todo lo demás. Las sensaciones, el impacto que produce leer esta BD, ¿sí? Por supuesto que si yo miro esto, me produce un impacto fuerte, que es lo que busca el autor, ¿sí? Analizar las intenciones del autor también me permiten trabajar el texto con mayor comodidad, resolviendo mejor las cosas que no conozco y que tengo que ir resolviendo, ¿sí? Resolver mejor los problemas que presenta un texto. ¿Cuál cree que fue la intención del autor? Lo que decíamos recién, ¿sí? Busca concientizar, llamar la atención del lector, impactarlo, ¿sí? El impacto que tiene esta BD es a simple vista más fuerte que a lo mejor un texto largo de 4 o 5 páginas, es la intención del autor de la BD. El público al que va dirigido, eso siempre me permite terminar de saber por qué el autor dice tal cosa o no la dice, o critica esto, y si está criticando esto, entonces utiliza tal y cual vocabulario, y entonces mi hipótesis de lectura es un poco más sólida, ¿sí? En muchos casos, saber el público al que va dirigido me ayuda a mi trabajo de comprensión del texto. Y el punto 6 es una actividad optativa, ¿sí? De resolución en el foro que se habilita hoy, ¿sí? Ahora vamos al foro y vemos cómo queda habilitado y cómo hacemos para cargar la resolución de la actividad de la primer BD, esta BD, que básicamente lo que nos pide la consigna muy claramente es en 6 líneas, no más de 6 líneas, por favor, en 6 líneas, poder decir qué hubiera podido escribir, ¿sí? El autor de la BD si no hubiese podido dibujar, ¿sí? Entonces, si no hubiese podido dibujar, hubiese dicho esto, aquello y lo otro. No tiene que ser una cosa larga, ¿sí? Tengo que poner en palabras esta imagen. La imagen de la BD1 la tengo que transformar en un mensaje cortito, tienen solamente 6 líneas. ¿Qué cosas tengo que poner yo en la resolución de esa consigna? Las preguntas que nosotros le proponemos para trabajar el texto, de qué se trata el tema a partir de lo que puedo visualizar, la intencionalidad del autor, lo que busca, ¿sí? En pocas líneas explicar el objetivo de la BD, poner en palabras la imagen que el autor nos propone a través de su BD impactante. Ahora revisamos en el foro, solamente hay que cargar la consigna 6, revisamos cómo resolvemos y cómo cargamos. El comentario de la clase de lo que significa esta experiencia, ¿sí?
puestos en una situación extrema de no poder traducir. No puedo traducir porque no tengo palabras. La única palabra que tengo es Ruanda, el nombre del país, ¿sí? Sin embargo, a pesar de no poder traducir, que es lo que yo no hago, la traducción, yo puedo decodificar el mensaje muy claramente. Y nuestro trabajo consiste justamente en no traducir textos del francés al español, sino de decodificar el mensaje. Eso nos permite un trabajo más relajado, un trabajo mucho más dinámico, ¿sí? Y con una utilidad muy objetiva, que es, tengo que terminar trabajando textos específicos de mi carrera, de temas que sean de mi interés, sin pasar por la lectura lineal y sin pasar por la traducción. Lo que tenemos que hacer es una lectura alternativa. Y a lo largo, sobre todo de esta primera parte, todo el taller en general, pero toda esta primera parte en particular, lo que hacemos es ver cuál es esa propuesta alternativa de lectura, ¿sí? Que es mucho más dinámica y que me permite una mejor comprensión de los textos. Tenemos solo un año y piensen ustedes que al final del taller lo que hacemos es trabajar un fragmento de una tesis, un fragmento de un artículo de investigación. Suena como algo terrible ahora que estamos trabajando esto, pero realmente lo logramos y llegamos a por lo menos trabajar fragmentos de textos académicos relacionados con mi carrera, que es el objetivo central del taller. Bueno, compartimos lo que significa esta experiencia de trabajar con BDs, por qué las BDs para nosotros son textos, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Por qué trabajamos así? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar así? Como el trabajo fue muy intenso, les proponemos una pausa café, une pause café en francés. Cada tanto, cuando la cosa se nos pone pesada, hacemos una pausa café en nuestras clases y pasamos a la actividad 2. Antes de pasar a la actividad 2, díganme si de la BD1 o del funcionamiento en general del taller hay alguna duda. Seguimos entonces. Elías, sí, dale. Perdón, quería hacer una consulta a ver si entendí bien. La primera parte, que son las preguntas que están individualmente, digamos, ¿esa también tenemos que publicarlas en el foro o es solamente la actividad 6? No, las primeras 5 son para orientar el trabajo, ¿sí? Ah, son orientadoras. Exactamente. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Y lo que cargamos en el foro, ahora lo vemos cuando llegamos al foro, lo que cargamos en el foro simplemente es la respuesta a las 6, que es contar en 6 líneas, 7 como máximo, cuál es el mensaje que logramos decodificar del texto. Claro, Las otras 5, sería como que esas 5 preguntas nos guían tal para cual, armar el texto que es que vamos a poner en el foro. exactamente, Textito de no más de 6 líneas. tal cual, es así. Perfecto, perfecto. Compartimos solamente la respuesta a las 6, Excelente. ¿sí? Las otras son para ir preparando el trabajo. Buenísimo. Algo parecido va a pasar con la actividad 2 que viene ahora. ¿Sí? La B2 también tiene el mismo esquema de trabajo, propone el mismo esquema de trabajo. Perdón, de la actividad de la BD1 o del taller, ¿alguna otra pregunta o seguimos? Seguimos entonces. Bien, volvemos a la clase. Aparece otra BD, ¿sí? Y esta BD ya sí tiene más palabras, algunas palabras, ¿sí? Y la ventaja que tiene es que muchas de esas palabras son lo que llamamos palabras transparentes, ¿sí? Hay algunas palabras que son transparentes en los dos idiomas. Algunas son completamente transparentes y otras son más o menos transparentes. Nos apoyamos en eso también, ¿sí? Aprovechamos esa ventaja para avanzar más rápidamente en el aprendizaje de la lengua. Y algunas de las palabras que aparecen aquí en los cartelitos son transparentes, ¿sí? Pero, y es siempre la recomendación que hacemos incluso cuando trabajamos textos que son densos, antes de hacer la lectura desesperada de lo que dicen las palabras, primero les pedimos que observen la situación, ¿sí? ¿En dónde están? Muy claramente se trata de una situación de frontera, de límite, de pasar de un lugar a otro, algo que habla de una oficina de inmigración, podría ser un aeropuerto, una estación de micros, pero es un lugar de transición. Una familia que tiene unas características muy particulares, nos damos cuenta rápidamente que
no son turistas y están en otro tipo de situación, y, no quiero anticiparme a la resolución, las puertas, y qué pasa si tengo un pasaporte europeo y qué pasa si no tengo el pasaporte europeo, ¿sí? Y cómo se resuelve esa situación y qué cosa es lo que pasa en esta situación. Manteniendo el esquema de trabajo de la BD anterior, tengo las primeras 5 preguntas que son orientadoras, ¿sí? Para la resolución del trabajo, para mi trabajo, para ver hasta dónde puedo llegar, para orientar la resolución de la última, que es la 6, que también ya tiene, ahora vemos, el espacio habilitado en el foro. En el foro respondo solamente, ¿sí? Exclusivamente, lo que tiene que ver con el punto 6. Y el punto 6 pide, en este caso, un título, ¿sí? Un título con determinadas características. Ahora lo vemos, pero tengo que redactar un título para esta BD, ¿sí? Pensando en que ese título que yo redacto en español, por favor, para esta BD, podría ser el título del artículo, ¿sí? Y ese título que yo redacto en español tiene que reflejar el mensaje que, por supuesto, se puede decodificar muy rápidamente, ¿sí? El título tiene que ser representativo de la situación que yo pude decodificar, que yo pude ver. También es observar, ¿sí? Observe con negrita porque es nuestro primer trabajo. Cómo me planto frente al texto es a partir de la observación primero, antes que nada, ¿sí? Y a partir de esa observación empiezo a hacer el trabajo de la BD o el trabajo del texto, ¿sí? Que nunca incluye entre las primeras actividades la lectura lineal, ¿sí? Incluso cuando tengo un texto denso o académico, tengo que buscar información adentro del texto para después realizar la lectura un poco más tradicional. Cerramos esta BD entonces con el título, ¿sí? El título en español que redacto y que lo comparto en el foro. Bueno, una recapitulación, un glosario de algún vocabulario que nosotros utilizamos en las clases, el tema de las siglas. En francés todo el tiempo aparecen siglas, ¿sí? Y algunas son transparentes como las del español o las de nuestro país. Digo, la palabra, si aparece la sigla CGT, yo por la experiencia propia sé que CGT, qué cosa significa, en francés significa lo mismo, pero hay otras que se utilizan mucho y que los autores no tienen la gentileza de explicarnos qué significan. Cuando aparecen en nuestras clases, nosotros las vamos publicando al final de la clase, y en la clase 3 o la clase 4, ya no recuerdo, lo que les presentamos es un siglario. Un siglario es un diccionario de siglas, ¿sí? Donde busco la sigla y tengo rápidamente, en francés por supuesto, el significado de esa sigla, ¿sí? Saber la sigla es importante porque, igual que algunas veces en español, hay artículos que hablan, por ejemplo, como si en Argentina hablaran de la protesta cegetista. Si yo escucho o leo de la protesta cegetista, sé que tiene que ver con una protesta de la CGT, pero si no conozco lo que significa la sigla en francés, me quedo medio como corto en la comprensión, tengo un problema con el que no puedo avanzar y no voy a encontrar lo que significa eso en el diccionario ni en el traductor y voy a tener que buscar mucho y pierdo mucho tiempo. Consulto directamente en el siglario, ¿sí? El diccionario de siglas, y resuelvo esa situación. Bien, bueno, preguntas sobre la BD2, el texto 2. Bien, nos vamos entendiendo, vamos superando los desencuentros digitales. Esto es un avance. Seguimos. Cada clase, recuerden que viene acompañada con los apuntes, las notes, ¿sí? en francés, que aprovechamos para ampliar información, proponer actividades opcionales, hacer sugerencias de estudio, o presentar algunos temas gramaticales que son importantes, ¿sí? Los apuntes de la clase 1 lo que hacen es presentar algunos artículos básicos que necesito saber con algunos ejemplos. Aparecen los definidos, los indefinidos y la presentación muy breve de la negación. Revisamos rápidamente. Definidos. Le, la equivale a el, la del español. Eso es exactamente igual. La única diferencia menor es que aparece un le, ¿sí? Y el le un solo plural que es los las, ¿sí? El le
En francés equivale a los, las del español. Hasta ahí todo bien. Funcionan los artículos exactamente igual que funcionan en español. Un pequeñísimo detalle es este L apóstrofe en los singulares. Utilizo L apóstrofe, no importa si es masculino o femenino, cuando la palabra que sigue empieza con vocal o con H. ¿Sí? Ahí hay un choque de vocales que no puedo permitir, entonces pone L apóstrofe. Pero el uso es el mismo, ¿sí? Acá aparece explicado con algunos ejemplos, acá se corrió de línea, disculpen. L apóstrofe avión porque no puedo poner le avión, ¿sí? No puedo poner la université, tengo que poner l'université, l'avión, ¿sí? Y ese problema desaparece cuando hago el traslado al plural, ¿sí? Porque no hay choque de vocales, porque está la S, porque hay una pronunciación distinta, evita el choque de vocales. Por lo tanto, no tengo mayor problema. ¿Alguna pregunta sobre los definidos? Nos vamos a los indefinidos entonces. Sí, pregunta. Agustín, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo no sé dónde meter justo la pregunta, pero algo que me he estado preguntando, ¿qué sucede con aquellas palabras, por ahí ya lo vas a explicar, ¿no? Que son similares al inglés, ¿no? He visto que cada tanto vas poniendo entre paréntesis alguna que otra palabra y se me hace la misma traducción que el inglés. ¿La pronunciación es diferente o...? Ah, seguramente que sí. Sí, seguramente que la pronunciación es diferente, sí. Pero no te preocupes porque nosotros lo que hacemos es lectura, sobre todo. Entonces, Bien, perfecto. lo que yo tengo que saber es lo que significa la palabra. ¿Sí? Claro, sí, 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 perfecto. Bien. ¿Otra pregunta? Nos vamos a los indefinidos entonces. También es parecido al esquema anterior y es parecido, ya no igual, es parecido al español. Arriba, una. Esto es un y esto es una. ¿Sí? Cambia la A por la E. La E es la marca del femenino en francés, la A es la marca del femenino en español. Igual que en el caso anterior tengo un solo plural que es el de, ¿sí? Que significa unos, unas. Y ahí, hasta ahí está todo más o menos bien. ¿Cuál es la diferencia? El uso, ¿sí? En español, la utilización del plural unos, unas es obligatorio siempre. Siempre tengo, o casi siempre, porque suele haber alguna excepción, pero casi siempre tengo que tener el artículo adelante. Si yo en español digo, en la sala de clase hay sillas, mesas, pizarras y computadoras, es una frase correcta. Tiene sentido, ¿sí? Funciona con el estándar, ¿sí? del español. En la sala de clase hay mesas, sillas, pizarras y computadoras. En francés, no. Si yo tuviera que armar esa frase en francés, tengo que decir obligatoriamente, aunque suene raro, en la sala de clase hay unas sillas, unas mesas, unas pizarras, unas computadoras, unos alumnos. ¿Sí? La diferencia del unos, unas entre el francés y el español es que en español el uso es optativo o nulo. Y en francés todo el tiempo tengo que tener el artículo indefinido plural escrito. ¿Sí? Necesariamente es así. ¿Para qué me sirve saber esto? Cuando estoy leyendo en francés, nos vamos a dar rápidamente cuenta cuando empecemos a leer algún texto que tenga más líneas, lo puedo pasar por alto. ¿Sí? Si tuviera esa frase de la sala de clase que digo recién, me paso todos los unos, unas por alto y leo, hay sillas, pizarras, mesas, computadoras. ¿Sí? La única diferencia es de uso. No hay ningún problema con un apóstrofe, con algo que tenga que cambiar, nada. Es simplemente, en el caso de los plurales, del de, una diferencia de uso. ¿Se Claro, sería entiende? como que es solo útil para la práctica, porque Tal después cual. para la lectura es como indiferente, ¿no? Exacto. Sí, es así. Perfecto. Bien, la negación. La presentación en sociedad, brevemente, de la negación. La diferencia entre el francés y el español es que la negación en francés tiene dos partes. Necesariamente tiene dos partes, ¿sí?
un ne o n apóstrofe, si empiezo a convocarlo con h porque tengo que apostrofar, que es lo que abre la negación, y el pa, que es la regla general, y dije regla general, para cerrar la negación. Está la explicación muy clarita, y un ejemplo, ¿sí? No trabajo y no vivo en Tandil, ¿sí? Je ne travaille pas. La lectura en español es no trabajo, ¿sí? El pa con el que cierro la negación no tiene transferencia posible en nuestro idioma. No existe nada parecido, ¿sí? Es la regla que en francés dice que la negación abre y cierra. Y el no trabajo en francés cierra con el pa. No vivo en Tandil, ¿sí? No vivo, cierra con el pa, pero no lo transfiero, ¿sí? Porque no hay ningún elemento equivalente en español. Entonces, por ahora, para no complicarme demasiado la existencia, los dos ejemplos me permiten saber cómo tengo que leer la negación, en primer lugar, cuando hago la transferencia, ¿sí? Y sé que la negación en francés tiene dos partes, tiene que abrir y tiene que cerrar. Y tiene que cerrar con algo. ¿Siempre cierra con pa? No. Y ahí está el detallito, el problemita. Si es por regla general, cierra con el pa, pero tengo que estar muy atento a cuál es la segunda partícula, preposición o palabra con la que cierra la negación, porque me cambia el sentido de la negación, ¿sí? Entonces, me quedo con esto. Negación en francés. Abre y cierra, abre con ne o n apóstrofe, si el sustantivo o el adjetivo que sigue empieza a convocarlo con h, y cierra con pa. Y esa es la negación típica de nuestro idioma. Je ne travaille pas, no trabajo. Je n'habite pas à Tandil, no vivo en Tandil. Aprovecho, ya que estoy, para mirar las frases, ¿sí? A ver si se ve bien ahí. No, se ve poquito. Veamos si podemos agrandar un poco más. Ahí está un poco mejor. Je ne travaille pas. Acá dice je ne travaille pas. Y cuando hice la transferencia al español dije no trabajo. ¿Sí? Y eso es absolutamente correcto. Está bien. ¿Sí? Es lícito. Bueno, en francés, si tengo un verbo conjugado, como en este caso, yo trabajo, yo no trabajo, necesito obligatoriamente, ¿sí?, el uso del sujeto, el uso de la persona adelante. No hay sujeto tácito. Si hay verbo conjugado, tengo que tener un sujeto, tengo que tener una persona adelante siempre. No existe el sujeto tácito. Por supuesto que cuando lo transfiero, no digo yo no trabajo, digo no trabajo, porque es la forma correcta de nuestro español, en particular del español argentino. No vivo en Tandil. ¿Sí? No digo yo no vivo en Tandil, digo no vivo en Tandil. Y observo además esta preposición, ¿sí?, a con acento, ¿sí?, esta a con acento es la preposición a. Es transparente. A, preposición a en francés es preposición a en español. No hay vuelta. Pero dije no vivo en Tandil. Bueno, hay muchas preposiciones que son transparentes, ¿sí?, o prácticamente iguales en los dos idiomas, sin embargo el uso es distinto. Y tengo que estar preparado para leerlo de una manera distinta, como en este caso, ¿sí? No vivo en Tandil. Esto es a, es la preposición a, porque es la a con acento. Y en francés a con acento es la preposición. Pero, transfiero a mi idioma y tengo que decir no vivo en Tandil. Me va a pasar con varias preposiciones y tengo que estar preparado para esos cambios, ¿sí? Bueno, eso básicamente es los apuntes de la clase 1, donde presentamos algunas cuestiones muy básicas para poder seguir avanzando. Díganme si hay alguna pregunta o nos vamos al foro. Bien, entonces nos vamos al foro. Recuerdo, no entro, pero recuerdo. El foro 1 lo volvemos a habilitar, quedó deshabilitado por las confusiones. En el foro 1 planteo todas las dudas, los problemas y los inconvenientes que tengo con la clase, ¿sí? Este foro que habilité recién es un foro para resolver las actividades de la clase 1, ¿sí? Está habilitado a partir de ahora y veamos cómo está organizado. Tiene la consigna general, ¿sí?, la explicación de lo que pasó,
¿sí? Los inconvenientes que tuvimos y los desencuentros digitales y virtuales, y la propuesta para cargar la resolución de las dos actividades, la de la BD1 y la de la BD2. Tengo acá, copiado otra vez, la consigna, está primero la de la BD2, la de inmigración, ¿sí? Reproduzco la consigna y respondo, ¿sí? Acá está la consigna, pongo responder y ahí voy cargando mi respuesta, ¿sí? Respondo directamente sobre la consigna específica y ahí cargo la respuesta. Pide, por favor, 10 voluntarios. Hay algunos que ya lo hicieron, por esta vez admitimos hasta 11 o 12, ¿sí? Pero la idea es que todo el mundo pueda participar y que todo el mundo pueda cargar alguna actividad. Bueno, cancelo. Abajo tengo la consigna de trabajo de la actividad de la consigna 1, la de Ruanda, ¿sí? La de arriba, perdón, disculpen, es la del título, ¿sí? El título para la segunda BD, que dice, redacta el título en español que eventualmente podría tener esta BD. Entre 7 y 8 palabras sin contar artículos ni preposiciones. ¿Esto qué significa? Que tengo que armar un título sustancioso, ¿sí? Porque tiene que tener entre 7 y 8 palabras sin contar artículos ni preposiciones. Por ejemplo, situación límite en la frontera no es un título muy aceptable. Tengo que buscar algo más creativo, más jugoso, ¿sí? Para ponerle como título a esta BD. Así que refleje un poco cuál es el mensaje que el autor quiere pasarnos. La segunda actividad tiene que ver con armar este pequeño texto de hasta 6 líneas, no más de 6 líneas, está en negrita, por favor, traten de respetar lo de las 6 líneas, en la que yo tengo que poner en palabras lo que el autor de la BD hubiese puesto si no hubiese podido dibujar y hubiese estado obligado a escribir. Me pongo, ¿sí?, en la situación, en el rol del autor de la BD, que tiene las manos cortadas para dibujar. Y lo que puedo hacer es escribir, ¿sí?, el mensaje, ¿sí? Entonces, mi trabajo, mi actividad, consiste en escribir, en pocas palabras, lo que el autor hubiese querido transmitir con un pequeño texto redactado en español también, ¿sí? Pide también 10 voluntarios. Una vez que 10 voluntarios, 11, eventualmente 12, cargaron, no cargamos más, ¿sí? Los que no hayan podido cargar o no quieran cargar, después van a tener que hacer algún comentario, alguna actividad extra sobre las actividades que están cargadas, ¿sí? Pero este es más o menos el funcionamiento de un foro, ¿sí?, de un foro de actividades, distinto del foro de clase, que es más informal, es para las consultas, las dudas, las cosas que no se entienden, el texto que no quedó claro, la necesidad de una explicación adicional. Bueno, díganme si se entiende cómo funcionamos o si hay alguna pregunta. Isabel, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba mirando y para poder responderte la actividad 1, eso me quedé que no lo encuentro. Vamos para atrás. Ahí A estoy, ver. un segundito. El foro está habilitado hace 10 minutos, ¿sí? Y yo entré, sí. Abajo del foro de la clase 1 aparece un foro Ujú. de actividades clase 1, un foro nuevo, ¿sí? Entrás en el foro nuevo y tenés la explicación general, la consigna de la BD2 y la consigna de la BD1. Mira. ¿Sí? A ver. Entré mal. Está habilitado recién, así que es muy probable que cuando hayan entrado no hayan visto este foro. Está habilitado hace un ratito. Bien. No, ahí está, ahora sí, porque veo el responder, no veía el responder, por eso. Perfecto, Claro, acá entré está mal. responder. ¿Sí? Respondemos en el de cada consigna, ¿sí? No en el general, no en sino en el de cada consigna respondo y cargo mi propuesta. Buenísimo. Gracias. ¿Otra pregunta de los foros? Sí. Fabi, Sí, buenas noches. ¿cómo No vamos? me quedó claro el tema de
¿Es voluntarios? ¿Tienen que ser solo 10 y el resto que no pueda subirlos o no tiene que subirlos Claro, es por a orden las es por orden de respuestas? llegada. Sí, es por orden de llegada. En esta oportunidad tenemos 20 posibilidades distintas, 24, ¿sí? Nos extendemos un poco más. Si alguien no llega, no se preocupe, porque participa en el foro de las actividades siguientes, o después vamos a volver sobre este foro y les vamos a pedir a otras personas que hagan otra cosa con las respuestas que ya están publicadas, ¿sí? No importa Bien, si a lo mejor en algún foro alguna vez llegás tarde y no pudiste, siempre reciclamos, retomamos, comentamos. Así que todo el mundo puede participar, con eso no hay problema. bueno, Pero gracias. creo que son 79 alumnos en el curso, no se abalancen los 79 a responder una sola actividad porque se pierde un poco el sentido y el hilo de la actividad y del foro, ¿sí? La idea es ser lo suficientemente responsables para permitir que todos participen y que todos puedan interactuar. Bien, ¿otra pregunta? Bien, desandamos el camino de los desencuentros, nos vamos organizando. Bien, quiero ver si queda algo pendiente de... Ah, sí, quedan dos cosas pendientes de la clase anterior. Copio en el chat, por favor. Mi mail de facultad, ¿sí? Cualquier consulta o problema que quieran hacer, por favor, utilicen el mail de facultad. Y explico por qué. En la mensajería, en el servicio de mensajería del aula virtual, yo tengo lo de humanas virtual, lo de francés 1 de la facultad, lo de francés 2 de la facultad y lo de francés 3. ¿Sí? Entonces, además, la mensajería funciona mal y me aparecen todos los mensajes que yo mando, los mensajes que mandan ustedes, los mensajes que mandan los estudiantes de otros grupos y se me pierden los mensajes para poder responder. Si me mandan un mail con la consulta al mail de FSH, yo lo veo rápidamente y puedo contestar enseguida, ¿sí? Es una diferencia operativa para mí impresionante. Tengo todavía algunos mensajes que me mandaron por la mensajería del aula sin responder porque no los encuentro, ¿sí? Me aparece un aviso en el mail, pero no encuentro en la mensajería del aula porque no me funciona bien. A todos los profes no les funciona bien. Cuando tenemos más de una materia, no puedo encontrar dónde aparece el mensaje y se me pierde. Así que es más fácil para mí que escriban al mail de FSH, lo miro enseguida y respondo mucho más rápido que a través de la mensajería del aula. ¿Sí? Es más efectivo y la comunicación es mucho más dinámica. La otra cuestión es que aparece el otro inconveniente, que creemos que está subsanado, que es la grabación de la videoconferencia 1, con un link. Necesitaría, por favor, si pueden hacer la prueba de entrar a ese link y si alguno le genera un problema o le pide un permiso o genera un problema adicional que en principio no debería generar. Si pueden entrar, por favor, y me dicen qué pasa. Tomo nota, además. ¿Abre? ¿No abre? Sí, abre, perfecto. Bien, gracias Andrea. No, de nada. ¿Alguien tiene algún inconveniente? Me dice ahora, por favor. No, ningún inconveniente, abre perfecto. Perfecto, buenísimo. Bien, bueno, vamos superando los inconvenientes lentamente. Tuvimos muchísimos problemas con la grabación del video, terribles. Hubo que reeditarlo para poder ponerlo disponible en el aula recién hoy. No va a pasar eso con la videoconferencia de hoy, que va a quedar rápidamente grabada y a disposición de todos. Bien, a ver si me olvido algo. No, creo que no. Clase 1.
Preguntas generales sobre el taller. Díganme así cerramos la primera parte, vamos a el encuentro de hoy, que es la clase 2 y la clase de la semana que viene. Bien, entonces, superados los inconvenientes, dejamos de grabar la sesión 1, que tiene que ver con resolver todo lo que quedó pendiente, cortamos la grabación y en un ratito volvemos, nadie se vaya, por favor, con la grabación de la clase 2 y las actividades de la clase 2 y 3.